El sonido metálico del tambor resonaba en la oscura noche, oculto bajo la tierra fría del jardín. Nadie podía imaginar que dentro de aquel cilindro de hierro, sellado y enterrado como un tesoro maldito, yacían los restos de una vida truncada por el horror. Hugo Bustamante Pérez, un nombre que hoy causa escalofríos en todo Chile, escondía detrás de su semblante tranquilo el alma de un monstruo, un depredador que transformó su hogar en una tumba clandestina para aquellos que cayeron en su trampa. Este es el relato de un hombre que llevó la maldad a niveles inimaginables, convirtiendo el tambor en su macabra firma personal. Su historia, que comienza con un doble asesinato en 1996, alcanza un clímax aterrador con la desaparición y muerte de la joven Ámbar Denise Cornejo Llanos en 2020. Esta es la historia de El psicópata del tambor. Bienvenido a un nuevo video de tu canal Sombras de lo Insólito. Si eres amante de lo paranormal, los crímenes más escalofriantes y todo aquello que desafía la lógica y la realidad, este es tu lugar. Cada semana te llevaremos a través de relatos que te pondrán los pelos de punta, historias de sucesos inexplicables y casos reales que desafían la imaginación. Así que, si estás listo para enfrentar lo desconocido y explorar los secretos más oscuros de nuestro mundo, suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte ni un solo detalle. Únete a nosotros en este viaje aterrador y emocionante. Empecemos. A continuación, desentrañaremos los escalofriantes crímenes de Hugo Bustamante, un hombre que convirtió su hogar en una tumba para sus víctimas. Desde su primer asesinato en 1996 hasta el impactante caso de Ámbar Cornejo en 2020, descubrirás cómo este monstruo eludió la justicia durante años, dejando un legado de horror imborrable. Quédate hasta el final del video para no perderte ningún detalle. Comencemos. Los primeros crímenes. Hugo Bustamante Pérez no era un hombre que llamara la atención. Vivía una vida aparentemente tranquila en Quilpué, Chile. Sin embargo, bajo esa fachada de normalidad se ocultaba una mente perturbada, capaz de cometer actos de crueldad inimaginable. El 27 de agosto de 1996, ese lado oscuro emergió de una manera que nadie podría haber anticipado. Elena Isabel Hinojosa, de 55 años, y su hijo, Eduardo Miguel Páez, de 27 años, eran conocidos en su comunidad como personas amables y queridas. Elena había sido madre soltera durante muchos años, dedicándose completamente a la crianza de su hijo. Eduardo, un joven con un futuro prometedor, siempre estuvo cerca de su madre, formando un vínculo estrecho e inseparable. No está claro cómo Hugo Bustamante entró en sus vidas. Algunos dicen que fue a través de una relación casual con Elena. Otros apuntan a que él les ofreció ayuda en un momento de necesidad. Lo cierto es que en algún punto Hugo comenzó a frecuentar la casa de los Hinojosa con mayor regularidad. Su presencia no levantó sospechas en el vecindario, pero detrás de sus visitas habituales se estaba gestando un plan macabro. El 27 de agosto de 1996, la vida de Elena y Eduardo cambió para siempre. Hugo Bustamante, motivado por razones que nunca explicó claramente, decidió acabar con sus vidas de la manera más brutal. Se desconoce si fue un arranque de ira o un acto premeditado, pero lo que sí se sabe es que ese día Hugo mató a ambos en la misma casa que solía visitar con tanta frecuencia. El asesinato fue brutal y despiadado. Hugo, quien aparentemente tenía una relación cercana con Elena y su hijo, no mostró piedad alguna.
aunque los detalles exactos del acto nunca fueron completamente revelados. Las heridas en los cuerpos indicaban un nivel de violencia que dejó atónitos incluso a los investigadores más experimentados. Después de cometer los asesinatos, Hugo no huyó ni trató de encubrir los crímenes de manera convencional. En lugar de eso, optó por un método que se convertiría en su sello distintivo: el ocultamiento de los cuerpos en un tambor de hierro. Este tambor, que se encontraba en el jardín de su propia casa, se convertiría en una tumba improvisada para Elena y Eduardo. Hugo, utilizando herramientas rudimentarias, desmembró los cuerpos para que cupieran dentro del tambor. Este acto macabro no solo fue un intento de deshacerse de la evidencia, sino también una muestra de su desprecio total por la vida humana. Una vez que los cuerpos estuvieron en el tambor, lo enterró en el jardín, asegurándose de que estuviera bien oculto. Para él, el tambor representaba una especie de contenedor para sus oscuros secretos, un lugar donde podía guardar la evidencia de su monstruosidad. Inicialmente, la desaparición de Elena y Eduardo no levantó grandes alarmas. Vivían una vida tranquila y discreta, por lo que sus ausencias no fueron inmediatamente notadas. Sin embargo, con el paso del tiempo, los vecinos comenzaron a preguntarse por qué no habían visto a la madre e hijo en días. Las investigaciones comenzaron de manera rutinaria, pero a medida que la policía fue indagando, las inconsistencias en la historia de Hugo empezaron a salir a la luz. Los vecinos comenzaron a hablar sobre el hombre que visitaba frecuentemente la casa de Elena y Eduardo, y la policía se interesó rápidamente en él como principal sospechoso. Eventualmente, las autoridades decidieron registrar la propiedad de Bustamante, donde encontraron el tambor enterrado en el jardín. Lo que descubrieron dentro dejó a todos sin aliento: los cuerpos mutilados de Elena y Eduardo. La escena fue tan horrenda que muchos oficiales requirieron asistencia psicológica después de presenciarla. Hugo Bustamante fue rápidamente arrestado y llevado a juicio. El proceso judicial fue relativamente corto, ya que las pruebas en su contra eran abrumadoras. El tambor, que contenía los cuerpos de las víctimas, y el testimonio de los vecinos fueron suficientes para condenarlo. En su defensa, Hugo no mostró remordimiento alguno. Se mantuvo frío y distante durante todo el juicio, lo que solo aumentó la indignación pública. Finalmente, fue sentenciado a 27 años de prisión por el doble homicidio. Para muchos, esta sentencia fue vista como insuficiente, dado el horror de sus crímenes. Los asesinatos de Elena Isabel, Hinojosa Sena y Eduardo Miguel Páez marcaron el inicio de la oscura carrera criminal de Hugo Bustamante. Estos primeros crímenes no solo mostraron la crueldad de la que era capaz, sino también la capacidad de planificar y ejecutar actos de extrema violencia sin ser detectado. Sin embargo, lo que nadie podía prever en ese momento era que esta sería solo la primera vez que Hugo utilizaría un tambor para ocultar sus crímenes, y que la liberación temprana de este monstruo desencadenaría más horror en los años por venir. El caso de Verónica Luzmira Vázquez Puebla y Eugenio Raúl Honorato Vázquez. Después de cumplir menos de la mitad de su condena, Hugo Bustamante fue liberado por buena conducta en 2005. La noticia de su liberación no hizo mucho ruido en los medios ni en la sociedad chilena en general. Parecía ser un caso más de un criminal que había pagado su deuda con la justicia y que ahora se reintegraría a la sociedad. Sin embargo, lo que nadie sabía en ese momento era que la mente oscura y perturbada de Bustamante no había cambiado en absoluto. Su liberación marcaría el inicio de otro ciclo de terror que culminaría en una tragedia aún más devastadora. Verónica Luzmira Vázquez Puebla era una mujer de 49 años que,
al igual que muchas otras personas, había intentado rehacer su vida después de enfrentar dificultades personales. Verónica era madre soltera de un niño, Eugenio Raúl Honorato Vázquez, de tan solo 9 años. Ambos vivían juntos en la misma casa, formando un hogar que, aunque humilde, estaba lleno de amor y esperanza. Sin embargo, sus vidas se cruzaron con la de Hugo Bustamante de una manera trágica y fatal. No se sabe con certeza cómo Verónica llegó a conocer a Bustamante, pero lo que está claro es que el hombre, con su apariencia inofensiva y su habilidad para manipular a las personas, logró ganarse su confianza. Algunos informes sugieren que Hugo y Verónica mantenían una relación sentimental, lo que hizo que ella confiara en él lo suficiente como para permitirle entrar en su vida y, lamentablemente, en la vida de su hijo. El 8 de enero de 2005, la vida de Verónica y Eugenio cambió para siempre. Fue en esa fecha cuando ambos desaparecieron sin dejar rastro, sumiendo a sus familiares y amigos en un estado de angustia y desesperación. La comunidad local se unió en la búsqueda de la madre y su hijo, pero no había señales de ellos en ningún lugar. Las investigaciones policiales comenzaron a centrarse en las personas cercanas a Verónica, y rápidamente Hugo Bustamante se convirtió en el principal sospechoso. Los detalles exactos de lo que ocurrió dentro de la casa de Verónica ese fatídico día siguen siendo un misterio. Sin embargo, las investigaciones posteriores revelaron que Hugo había actuado de manera fría y calculadora. Se cree que Bustamante atacó a Verónica primero, eliminando cualquier resistencia antes de dirigirse hacia el pequeño Eugenio. La brutalidad del crimen quedó en evidencia cuando los cuerpos de Verónica y Eugenio fueron finalmente descubiertos en la casa de Hugo. Al igual que en los crímenes anteriores, Hugo recurrió a su método macabro de ocultar los cuerpos. Desmembró a Verónica y a Eugenio y los introdujo en tambores de hierro, los mismos tambores que había utilizado años antes para ocultar sus crímenes. Los tambores fueron luego enterrados en su jardín, un lugar que ahora se había convertido en un cementerio privado para sus víctimas. Este acto de barbarie mostró una vez más la completa falta de humanidad de Bustamante, quien parecía encontrar una perversa satisfacción en repetir el mismo ritual homicida. La desaparición de Verónica y Eugenio se mantuvo como un misterio durante varios días, hasta que la policía, siguiendo una pista clave, decidió registrar la propiedad de Bustamante. Lo que encontraron allí fue tan horroroso que conmocionó a todo un país. Los cuerpos de la madre y su hijo, meticulosamente ocultos en los tambores, fueron descubiertos en un estado avanzado de descomposición. La noticia de este hallazgo dejó a la comunidad y a todo Chile en un estado de shock y horror. El caso de Verónica Luzmira Vázquez Puebla y Eugenio Raúl Honorato Vázquez no solo fue un recordatorio del peligro que representaba Hugo Bustamante, sino también una trágica lección sobre las fallas en el sistema de justicia que permitieron la liberación de un asesino en serie. La brutalidad con la que estos crímenes fueron cometidos y la frialdad con la que Bustamante actuó dejaron una marca indeleble en la memoria colectiva del país. Este crimen demostró que Bustamante no había cambiado en absoluto, a pesar de su supuesta rehabilitación en prisión. Su liberación prematura, basada en un comportamiento engañoso, tuvo consecuencias fatales que costaron la vida de una madre y su hijo. La crueldad de Hugo Bustamante quedó expuesta una vez más, pero esta vez el horror de sus actos resonó con mayor fuerza, llevando a la sociedad chilena a cuestionar profundamente la eficacia de su sistema de justicia. El desenlace de este caso dejó a muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo fue posible que un hombre tan peligroso lograra salir en libertad?
¿Cuántas vidas más habrían sido destruidas si no hubiera sido finalmente detenido? Y lo más inquietante de todo, ¿habría podido Ugo Bustamante detenerse en algún momento o estaba destinado a continuar con su ciclo de violencia hasta que la muerte o la justicia finalmente lo alcanzaran? El caso de Verónica Vázquez y Eugenio Honorato es un sombrío recordatorio de la naturaleza impredecible y aterradora de la maldad humana. Es una historia que sigue causando escalofríos y cuyo impacto se siente aún hoy, años después de que los crímenes fueran cometidos. La memoria de Verónica y Eugenio, al igual que la de las otras víctimas de Ugo Bustamante, debe ser preservada, no solo como un testimonio del horror que sufrieron, sino también como un llamado a la acción para prevenir que algo así vuelva a suceder. Sin embargo, luego de este macabro crimen, la jueza entrega libertad condicional a Ugo Bustamante, quien vuelve a vivir a Villa Alemana tras salir de la cárcel en el año 2016. Pero la historia de este psicópata no quedaría ahí. Lo que se viene te dejará sin palabras. El caso de Ámbar Denise Cornejo Llanos. El 29 de julio de 2020, la historia criminal de Ugo Bustamante alcanzó un nuevo y aterrador clímax con la desaparición de Ámbar Denise Cornejo Llanos, una joven de apenas 16 años cuya vida fue truncada de manera brutal y despiadada. Ámbar vivía en Villa Alemana, una ciudad tranquila en la región de Valparaíso, Chile, donde, hasta ese fatídico día, llevaba una vida que podría considerarse normal para una adolescente. Sin embargo, tras la aparente normalidad de su vida cotidiana, se escondían tensiones familiares y un entorno peligroso que culminarían en su trágico final. Ámbar había crecido en un ambiente complicado. Desde muy joven, estuvo bajo la custodia de su madre, Denise Llanos, quien mantenía una relación con Ugo Bustamante, un hombre con un oscuro pasado que Denise parecía haber decidido ignorar o minimizar. La relación entre madre e hija no era fácil, marcada por conflictos y diferencias que, con el tiempo, llevaron a Ámbar a preferir vivir con su abuela materna. Sin embargo, las circunstancias la obligaban a visitar la casa de su madre de vez en cuando, una casa que compartía con Bustamante, un hombre que Ámbar temía y del que desconfiaba profundamente. El día de su desaparición, Ámbar había ido a la casa de su madre con la intención de retirar el dinero de la pensión alimenticia que recibía de su padre. Esta era una rutina que la joven cumplía mensualmente. Pero lo que ella no sabía es que ese día no sería como los anteriores. Una vez que llegó a la casa, Ámbar no volvió a ser vista con vida. La desaparición de Ámbar no pasó desapercibida. La joven tenía amigos, familiares y conocidos que la apreciaban y que, al no tener noticias de ella, comenzaron a preocuparse de inmediato. Las redes sociales se llenaron de mensajes de alerta y súplicas para que cualquiera que tuviera información sobre su paradero se comunicara con las autoridades. La búsqueda fue intensa y desesperada, con la esperanza de que la joven aún estuviera con vida. Sin embargo, la verdad que saldría a la luz sería mucho más sombría. La investigación se centró rápidamente en la casa de Ugo Bustamante y Denise Llanos. El historial criminal de Bustamante lo colocó inmediatamente bajo sospecha, y los investigadores no tardaron en descubrir inconsistencias en las declaraciones de Denise sobre el paradero de su hija. A medida que las indagaciones avanzaban, la policía decidió registrar la vivienda de manera exhaustiva. Fue entonces cuando, en un rincón del patio, un olor penetrante y nauseabundo condujo a los detectives a realizar un descubrimiento macabro. Enterrado en el jardín, dentro de un tambor de metal, se encontraba el cuerpo de Ámbar Denise Cornejo Llanos. El hallazgo fue devastador no solo para su familia,
sino para toda la comunidad que había seguido su caso con la esperanza de un final diferente. El tambor, sellado y oculto bajo tierra, contenía no solo los restos de Ámbar, sino también el símbolo del ciclo de horror que Hugo Bustamante había perpetuado a lo largo de los años. Los detalles del asesinato de Ámbar son perturbadores y muestran el nivel de depravación al que había llegado Bustamante. Se cree que la joven fue atacada poco después de llegar a la casa de su madre. La brutalidad del ataque y la forma en que fue tratada su joven víctima demostraron una vez más la total falta de empatía y humanidad de Bustamante. El hecho de que una persona con semejante historial criminal pudiera cometer un acto tan atroz mientras estaba en libertad indignó profundamente a la sociedad chilena. La participación de Denise Llanos en el crimen también fue objeto de escrutinio. Aunque inicialmente se presentó como una madre afligida, las investigaciones revelaron que Denise no solo era consciente de lo que había sucedido, sino que también había colaborado activamente en el encubrimiento del crimen. Su relación con Hugo Bustamante, que había pasado de ser una conexión emocional a una alianza en el crimen, dejó a la opinión pública aún más consternada. El caso de Ámbar Denise Cornejo Llanos desató una ola de protestas y reclamos de justicia en todo Chile. La indignación se extendió rápidamente, con ciudadanos exigiendo reformas al sistema de justicia que había permitido que un asesino reincidente estuviera en libertad. La tragedia de Ámbar se convirtió en un símbolo de las fallas institucionales y de la necesidad urgente de proteger a los más vulnerables. El asesinato de Ámbar Denise Cornejo Llanos no solo fue el último crimen de Hugo Bustamante, sino también el más doloroso y resonante. Su muerte dejó una marca imborrable en la sociedad chilena, recordando a todos que el mal puede esconderse en los lugares más insospechados y que la justicia debe ser implacable con aquellos que han demostrado una y otra vez su peligro para la sociedad. Este caso, además, provocó un llamado a la reflexión sobre la importancia de escuchar y proteger a los jóvenes que, como Ámbar, a menudo son silenciados por un entorno de violencia y desconfianza. Su historia es un testimonio de la necesidad de estar siempre vigilantes y de nunca bajar la guardia ante aquellos que han demostrado su capacidad para el mal. La memoria de Ámbar debe perdurar como un llamado a la acción y a la justicia, para que ninguna otra joven sufra el mismo destino. En los días y semanas posteriores al descubrimiento del cuerpo de Ámbar, su caso continuó ocupando los titulares y motivando cambios legislativos en Chile. Se revisaron las políticas de liberación de criminales peligrosos y se reforzaron las medidas de protección para las víctimas de violencia intrafamiliar. Aunque nada podrá devolverle la vida a Ámbar, su legado puede ser uno de cambio y protección para las futuras generaciones, asegurando que su muerte no haya sido en vano. En la actualidad, Hugo Bustamante Pérez, conocido como el psicópata del tambor, ha sido objeto de un intenso escrutinio desde su arresto por el asesinato de Ámbar Denise Cornejo Llanos en 2020. Después de su captura y la posterior confesión de su crimen, Bustamante fue sometido a un nuevo juicio que se convirtió en uno de los procesos más mediáticos en la historia reciente de Chile. En 2021, Hugo Bustamante fue condenado a cadena perpetua efectiva, sin posibilidad de optar a beneficios que le permitieran salir nuevamente en libertad. Bustamante fue trasladado a una prisión de máxima seguridad, donde permanece hasta el día de hoy. Hoy en día, Hugo Bustamante es una figura que encarna el miedo y el horror en la sociedad. Una advertencia viva de lo que puede suceder cuando el sistema falla.
Su historia, aunque aterradora, es también una lección sobre la importancia de la vigilancia, la justicia y la necesidad de no olvidar a las víctimas, cuyos nombres y recuerdos merecen ser honrados y preservados para siempre. Gracias por llegar hasta acá. Si esta historia fue de tu agrado, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte contenido similar. Te dejo una recomendación de video. Hasta la próxima.